Ponencia Regional, Parques del Río y bicimotorrutas como acciones de adaptación al cambio climático, a cargo de la directora operativa de proyectos de espacio público y equipamientos de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, Lina María Gómez Osorio. Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Desde la Secretaría de Infraestructura Física y la Gobernación de Antioquia estamos muy contentos de tener estos espacios de diálogo con ustedes, un tema tan importante que hoy nos compromete a todos. El objetivo entonces de esta presentación es contarles un poquito sobre el programa Parques del Río Municipales de Antioquia en el marco de la estrategia de adaptación al cambio climático. Empecemos entonces abordando el tema desde el diagnóstico, la problemática, la estrategia y finalmente el programa Parques del Río Municipales. Unas cifras importantes que vemos en este momento, una realidad que se está presentando hoy, es que el 55% de la población está concentrada en las ciudades, ¿cierto? Ciudades que se han planeado, que se han organizado, priorizando el uso del automóvil. Esto es importante, esto nos llama la atención porque los automóviles hoy son uno de los principales emisores de CO2. Se cree que esta tendencia está en aumento. Hacia el 2050 estamos proyectando que 7 de cada 10 personas va a vivir en las ciudades. Y esta tendencia es un dato no menor que nos hace recapacitar acerca de la planeación de los centros urbanos. Es una situación que no puede ser ajena a la realidad y que tenemos que actuar ya. Otro dato importante y un elemento que debemos considerar en la revisión de la emergencia climática y en la planeación. Mejor así. Otro elemento fundamental que debemos considerar en la revisión de la emergencia climática y en la revisión de los planes de ordenamiento territorial es nuestro recurso hídrico. Observando esta gráfica, que es un poquito impactante, vemos que el 70% de la superficie terrestre está ocupada por agua, el 30% lo está ocupando los países. Un puntico ahí pequeñito que no vemos es Colombia, el cual ocupa el 0.22%. Enlazando esto con la diapositiva anterior, donde veíamos que la tendencia hacia el 2050 es que se duplique y hasta 7 de cada 10 habitantes se concentren en las ciudades, en los entornos urbanos. Esto nos hace pensar cada vez más en el ordenamiento territorial. Está poniendo una presión muy grande sobre los sistemas hídricos. Se prevé un aumento de la demanda de agua en un 55%, una demanda de los alimentos en un 60% y de energía en un 80%. Es un panorama que pone evidente hoy la urgencia, la necesidad de pensar en la forma como nosotros hoy nos estamos relacionando con nuestros ecosistemas hídricos. Siguiendo con el tema y la hidrografía, la importancia de este recurso hídrico nos viene acompañando a lo largo de la historia. Aquí en estas imágenes vemos cómo una ciudad como Medellín se ha venido formando y se ha venido poblando alrededor de los ríos. Y esta tendencia la podemos observar también en algunos municipios del departamento, municipios como Vegachí, municipios como Don Matías, municipios como La Ceja, que hoy tienen, a diferencia de Medellín, tienen sus ríos en estado natural, muchos de esos, y a esos son los que le debemos apuntar. Bajando la escala y basándonos ya en el contexto nacional, en el contexto departamental,
Antioquia está ubicada geográficamente sobre dos de las áreas importantes, de las áreas hidrográficas más importantes. Estamos en la cuenca del río Cauca, en la cuenca del río Magdalena y el Mar Caribe. Tenemos afluentes muy importantes como el río Nechí, como el río Magdalena, como el río Atrato. Con estos afluentes, Antioquia se constituye en una de las fuentes abastecedoras del sistema hídrico más importantes, sistema abastecedora de alimentos, de energía. Y esto nos lleva hoy a una problemática que está viviendo el departamento, problemáticas que estamos viviendo hoy con la declaratoria de la emergencia climática, que cada vez se hacen más evidentes con los desastres naturales que están ocurriendo, y muchas de ellas están enfocadas hoy en los frentes de agua. Algunas de estas problemáticas son descargas descontroladas de los residuos, ocultamientos de los ríos, el ordenamiento territorial cada vez más le da la espalda a los ríos, aumentos en los niveles de agua, la degradación de la calidad de las aguas y la destrucción de las fuentes y cuencas abastecedoras. Unas problemáticas específicas y puntuales que estamos viendo y viviendo hoy en el departamento, luego de la declaratoria de emergencia climática, y donde vemos que algunos de los municipios no tienen estas estrategias implementadas y que son acciones que se han venido dando por tener construcciones en zonas de riesgo no mitigable, donde podemos evidenciar que no se ha hecho una protección y una recuperación de los retiros de las quebradas y los cuerpos de agua. Vemos, por ejemplo, en las imágenes de la derecha algunos eventos como el desbordamiento del río San José en Apartadó, el desbordamiento de la quebrada Don Matías en junio de 2020. Vemos también y evidenciamos la baja capacidad hidráulica de intervenciones en los cuerpos de agua. Vemos también, y esto cada vez lo estamos viviendo más en el departamento, y es el aumento de las precipitaciones extremas a causa del cambio climático, y no tenemos hoy unos suelos que estén dispuestos para la absorción y la dispersión del flujo de agua. Vemos también, y esto lo vemos constantemente en las vías de nuestro departamento, son las erosiones y las pérdidas de banca, donde hoy no contamos con una protección adecuada de los taludes. Y con estas problemáticas, y gracias a la estrategia que tenemos, y fue que en febrero de 2020 el gobernador de Antioquia declara la emergencia climática en Antioquia, esto nos permite tener este sello en el plan de desarrollo departamental y tener alrededor de 100 acciones que contribuyan a la gestión del cambio climático, orientadas y a través de un desarrollo urbano resiliente. Ese desarrollo urbano resiliente orientando los planes de ordenamiento territorial como premisa, los cuales deben tener 4 tácticas indispensables y que hoy son fundamentales en los programas de parques del río municipales. Estas 4 tácticas son espacio público verde, transporte orientado al desarrollo urbano, disminución de las emisiones y huellas del calor y biodiversidad urbana, que como se les decía, hoy son las 4 estrategias y componentes fundamentales en los proyectos de parques del río municipales de Antioquia. Empecemos entonces con Parques del Río Medellín. Parques del Río Medellín es el proyecto estratégico más importante y proyecto bandera de nuestro gobernador Aníbal Gaviria en su alcaldía en el periodo 2012-2015. Con este proyecto, en su primera fase de intervención, logramos un área de 90.000 metros cuadrados de espacio público y alrededor de 63.000 metros cuadrados de paisajismo. Lo que hicimos en este proyecto fue diseñar el proyecto completo, alrededor de 14 kilómetros a lo largo del río, buscando la generación de espacio público de calidad, tratando de romper esa brecha que, como se los mostraba en un inicio, cómo ha sido la conformación de las ciudades a lo largo de sus ríos, y en Medellín lamentablemente fue darle la espalda al río. Tuvimos una barrera que hoy la seguimos teniendo, tener una barrera entre los habitantes y el río Medellín. ¿Y qué nos ocasionó esto?
tener una intervención muy grande de alto nivel de infraestructura, y es soterrar la regional y lograr consolidar un espacio público de calidad que hoy lo pueden disfrutar todos los ciudadanos. A las personas que no son de acá, Medellín, que no conocen el proyecto, los invitamos a que lo conozcan, porque la verdad el objetivo que siempre hemos tenido con este proyecto es devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Aquí les muestro pues algunas imágenes del proyecto, de cómo a través de diferentes acciones, diferentes programas, con base a los usos que sale al proyecto, a tejer la ciudad, dado que estaba fragmentada esa ciudad occidente con esa ciudad oriente, y a través del proyecto con elementos tan importantes como los puentes peatonales se logra tejer esta ciudad. Cómo a través de estos miradores y estos espacios nos logramos acercar de nuevo al río. Antes era imposible estar a esta altura, estar tan cerca del río. Hoy, como vivimos los espacios de los alumbrados, los espacios de eventos diferentes que se hacen en el parque, como la elevación de las cometas, etcétera. La creación de mobiliario específico para el proyecto, la generación de diferentes zonas verdes. Y esto nos lleva a Parques del Río Municipales de Antioquia. Parques del Río Municipales de Antioquia es un programa que busca generar intervenciones de espacio público en las orillas de los ríos de diferentes municipios del departamento, siempre con la premisa fundamental de respetar el río en su entorno natural, entrelazando los diferentes ecosistemas, los diferentes desarrollos económicos, sociales y propios de cada uno de los municipios. Tenemos un objetivo general, que es el que les acabo de decir, pero basado en 3 ejes muy importantes. Uno es la recuperación ambiental, siempre basada en la calidad y la protección de nuestro recurso hídrico, la generación de espacio público y paisajismo, y la educación ambiental orientada a valorar los cuerpos de agua. Tenemos unos objetivos específicos que están enmarcados en la adaptación al cambio climático, como son la protección de estas cuencas hidrográficas por medio de soluciones basadas en la naturaleza, como lo hemos podido ver pues en las diferentes exposiciones de la convención, paisajismo asociado para favorecer el sistema hídrico, fortalecimiento por medio de reforestación, sistemas de fitorremediación, absorción y dispersión del agua, entre otros. También otros objetivos específicos muy importantes del proyecto son generar espacios públicos sostenibles y de calidad, reconocer y valorar los cuerpos de agua, como se los dije anteriormente, mitigar los riesgos asociados a los cuerpos de agua, mejorar la calidad de agua, garantizar la conectividad ecológica que hoy se presenta en los diferentes municipios del departamento, garantizar la movilidad urbana y rural, equipamientos comunitarios asociados a los cuerpos de agua, mejorar el ecoturismo y economía de los municipios y plantear sistemas de movilidad sin emisiones. En 2020, a través de la Gerencia de Municipios del departamento, se hizo una convocatoria a nivel departamental para mirar cuáles de los municipios estaban interesados o venían trabajando alrededor de planes maestros o proyectos de espacio público para recuperar sus ríos. Hoy, alrededor de 30 municipios estuvieron interesados y hoy estamos trabajando en una primera fase con 12 de ellos. Ya tenemos en ejecución con el municipio de Marinilla, el Parques de la Quebrada La Marinilla, con alrededor de 8.000 metros cuadrados. Y estamos hoy en fase de estudios y diseños con municipios como Vegachí, Belmira, Guarne, Concepción, Andes, La Ceja, Apartadó, Río Negro, Don Matías, Caldas y Entre Ríos. Algo que debemos resaltar con estos municipios es que Parques del Río Medellín no es un modelo replicable que vamos a bajar de escala e implementar en estos municipios, no. Cada uno de estos municipios tiene una particularidad, algo a lo que está enfocado cada uno de los proyectos. Debemos
evitar que estos municipios lleguen hasta el punto en el que estuvo Medellín, y es tener una brecha completamente que nos separaba a la comunidad del río. Hoy la mayoría de estos municipios tienen sus ríos y sus cuerpos de agua en su estado natural, y eso es lo que debemos potenciar y resaltar a través de los proyectos de parques del río municipales. Aquí vamos a hacer un recorrido rápido por cada uno de los proyectos, resaltando sus cualidades. Este es apartado le apostó a la creación y a la formulación de un plan maestro, apartado de cara al río, para enmarcarlo en su plan de ordenamiento territorial. Está totalmente enfocado en mitigar los riesgos asociados a los cuerpos de agua que hoy se vienen presentando en este municipio. Con apartado tenemos dos proyectos importantes. Uno está enfocado en el barrio Ortiz Vélez y el otro está en el barrio San Fernando, donde a través de algunas acciones como la absorción de esas aguas, la dispersión de las mismas, buscamos evitar los desbordamientos y las inundaciones que hoy están afectando tanto al municipio y a las viviendas que están aledañas y que están hoy en los retiros de los ríos. Este Río Negro es un municipio que viene trabajando desde hace mucho tiempo en un plan maestro de paisaje, lo tiene enmarcado completamente en el plan de ordenamiento territorial. Es un río que está completamente en su estado natural, y el río ya de por sí solo es un paisaje, es un proyecto. Lo que queremos hacer con Río Negro es darle un programa a este río, dotarlo de significado, buscar que las personas se acerquen hoy al río, que hoy no lo están haciendo, integrar el agua con la ciudad y como ellos lo llaman, darle vida a los paisajes del agua del municipio. Con Río Negro y apartado hicimos una cosa muy interesante, y fue un concurso público nacional con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, donde varias firmas de arquitectura le apostaron a este proyecto, se presentaron. Con los dos ya tenemos los ganadores que están ya finalizando la etapa de estudios y diseños para iniciar a una pronta fase de ejecución. Río Negro es un proyecto macro, una primera fase de ejecución que contempla los 8.5 hectáreas de espacio público. Aquí podemos observar pues algunas imágenes del proyecto. Concepción es un municipio pequeñito, espectacular. Se puede decir que Concepción es uno de los proyectos rurales que tenemos. Apartado y Río Negro y otros de los municipios son proyectos a nivel urbano. Concepción sería un proyecto rural donde lo que buscamos es generar un eje público y ambiental que nos conecte la parte urbana del municipio con la parte rural a través y a partir de diferentes mecanismos. Tenemos la conexión de un camino ecológico que conectaría el centro del municipio con la parte rural, tenemos la creación de diferentes estancias, miradores y ecosistemas a borde de río para resaltar. Esta es Concepción. Don Matías, Parques de la Quebrada Don Matías, es otro de los proyectos que su premisa fundamental es mitigar los riesgos asociados a los cuerpos de agua. En la problemática inicial veíamos algunas imágenes de los desbordamientos constantes que sufre hoy Don Matías, y este proyecto es un parque esponja que lo que busca es recoger todas esas aguas y mitigarlas. Esta es La Ceja, Parques de la Quebrada La Pereira. Es un proyecto que, al igual que Río Negro, hoy tenemos el espacio, hoy está el espacio público, que lo que estamos buscando es dotarlo de significado, dotarlo de programa y acercar a la comunidad del río. Hoy este proyecto es junto a la Plaza de Mercado de La Ceja, que si estuvieron ayer en la exposición de turismo pudieron ver lo que significa la Plaza de Mercado de La Ceja para el municipio, y este proyecto de espacio público sería el complemento a esa plaza de mercado y a ese nodo de actividades y desarrollo de turismo y económico del municipio.
Andes, Parques de la Quebrada, la Chaparrala. Este proyecto está orientado en potenciar la economía y el ecoturismo del municipio. También se busca generar los riesgos asociados a los cuerpos de agua y generar espacio público de calidad con el que hoy no cuenta el municipio de Andes. Caldas es el único municipio que tenemos en el valle, en el área metropolitana, con proyecto de parques del río municipales. Caldas y su río Aburrá, aquí lo que buscamos es generar un nodo muy con el uso deportivo que tiene el municipio como base. Entonces estamos haciendo la generación de un espacio público muy potente, alrededor de 20.000 metros cuadrados, coser la ciudad, porque hoy está, al igual que muchas, dividida por el río. Buscamos esas conexiones transversales a través de puentes peatonales para acercar a la comunidad. Este es Caldas. Entre Ríos, al igual que Concepción, es un proyecto muy tranquilo. Entre Ríos también hace y formula su plan maestro asociado a la quebrada La Torura. Hoy estamos trabajando con ellos en una primera etapa de intervención y sus conexiones transversales. Parques de la Quebrada La Mosca en Guarne nace como una iniciativa del municipio. El municipio tenía una necesidad vial y es la carrera 52, que hoy no existe, que tenía el municipio totalmente fragmentado, y aprovechamos esa oportunidad de la carrera 52 en generarle a la Quebrada La Mosca todo ese sistema de espacio público y de conexión de fauna, de flora, que hoy es inexistente en el municipio, para tener proyecto de parques del río. Y finalmente tenemos los malecones de Puerto Nare y Puerto Triunfo. Están asociados principalmente a obras de protección y generación de espacio público que conecta el centro urbano del municipio con el río Magdalena. Y Puerto Triunfo. Estamos trabajando en una primera fase que es el malecón y posteriormente sería el embarcadero. Los quiero dejar con un video de Parques del Río Municipales de Antioquia que resume y concluye todo lo que vimos en la presentación. Muchas gracias.